ya está en nuestros estudios, así que lo voy a saludar. Martín Picato, ¿cómo estás? Buen día. Hola Colo, buen día. Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Por A mí. fin te cortaste la peluca que tenías. Che, tuve que esperar 20 minutos, adelante mío había un pelado en la peluquería cortándose el pelo. Y bueno, Me pasa a mí nomás. Es como que bueno. vos seas ciego y te llames Casimiro. Claro, Y vivas ¿viste? en la avenida Buenavista. Y Toda bueno, una cosa de loco. pero viste, o que te digan, che, me prestás $10.000 y ¿cuándo me doble? Cuando nos veamos. Algo así, viste, no sé, chiste Increíble. malo, pero bueno. Che, No, pero lo del sí. pelado cortándose el pelo, es increíble, ¿eh? Se autopercibe con peluca, debe ser que es un pelado con peluca. Bueno, viste. Es maravilloso. Bueno, viste. Yo lo algunos- felicité. Quizás como para las mujeres, la peluquería es un lugar, o la barbería. Fuiste a una barbería por lo que veo. No, Es fui a una peluquería, yo no sé, yo creo que es una de las peluquerías, no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad, pero una de las mejores peluquerías que tiene la ciudad. Un tipo No, olvídate. que tiene, ¿vos lo conocés? No es la mejor. Ah, ¿no es la mejor? No. Bueno, me falta conocer. Es una mugre esa peluquería. Gracias, sí. Y si no estamos diciendo de quién. No, eso no sabemos. No. ¿Qué sé yo? Hay muchas muy buenas peluquerías. Hay muy buenos barberos. Sí, la verdad que. Bueno, pero bueno, te pudiste cortar. Te hiciste un canje ahí. ¿Cómo no es No, un tengo canje? 3 meses más, yo me corto cada 3, 4 meses el pelo. Si te crece rápido. No, detesto ir a la peluquería. Bueno, ¿cómo andamos, Colo? Bien. Che, escucha, quiero. Vos estudiaste. A ver, quiero tu punto de vista, tu opinión. Hay mucha gente que estudió y no sabe lo que estudió. Sí, Pero bueno, sí. pero escúchame, ¿cómo te cayó esto? ¿Viste ahora que las últimas decisiones del gobierno es que las universidades le dan la autoridad para que puedan cobrar los aranceles a los extranjeros no residentes? Dos cosas ahí. Muy interesante porque son dos cosas que aunque se parecen, son distintas. Uno es el arancel a la universidad para extranjeros no residentes Sí. y otra cosa es arancelar la salud pública. Y déjame que te lo explico desde el punto de vista de la economía, de la teoría económica y de la ciencia. Sí, porque económica. ayer lo hablamos, ¿no? A ver, ¿en esto es mantener el déficit fiscal? ¿Influye en esto? ¿Puede influir? Porque, a ver, ¿cuántos extranjeros hay estudiando, por ejemplo, acá en la Universidad del Chaco Austral? Adorni se equivocó ayer cuando dijo que había 1 de cada 3 estudiantes de medicina extranjeros. Sí. En verdad, dentro de, por lo menos en la UBA, que es la única estadística a la que yo pude acceder, el 20% del total de los estudiantes regulares Sí. es extranjero. El 20%, no es 1 de cada 3, porque 1 de cada 3... Bueno, pero Martín, a ver, lo hablamos ayer. El extranjero paga alquiler, compra acá en la Argentina, quizás mete dólares pero también acá desde en la el Argentina. Pero pará, ¿va a complicar tanto que 2, 3, 4, 5, 6 extranjeros estén estudiando acá en la Argentina? Bueno, por eso, déjame A que ver, lo dale, vos que explícalo, lo del explico punto desde la económico. ciencia económica Dale, y cómo funciona dale. el sistema. Hay que estudiarlo desde el punto de vista de las externalidades y lo que produce alguien estudiando en un aula argentina. Dale. Ahí tenés dos cosas, una positiva y la otra negativa. Bien. Lo positivo, que estudien 35 o que estudien 40 no modifica los costos de la universidad. Que sean 35 en un aula o que sean 40, el costo es el mismo. No quiero decirlo muy técnicamente para que no se entienda. No hay un costo marginal positivo, básicamente. O sea, no te agrega más costo que 35 sean argentinos y se agreguen 5, 10 o 15, porque los costos son prácticamente fijos. El aula, la luz, que se prende la luz para 35 para 50, el aula, que es el mismo cubículo para 35 para 50, y el profesor que se le paga para que sean 35, 50. O sea que desde ese punto de vista no hay un ahorro económico por exigirle a 5 o 10 personas que paguen un arancel mínimo. Sí. Esa es la parte en la que excluir, o sea, técnicamente sería, desde el punto de vista económico, es un consumo no rival. O sea, que haya un chico de Colombia estudiando sentado al lado de un argentino, ese consumo no rivaliza entre ellos. O sea, no me está sacando a mí como argentino la posibilidad de estudiar que al lado esté aprendiendo un colombiano. ¿Se entiende? Bueno, eso es no rival. O sea, no habría que excluirlos por eso. Eso es desde el punto de vista de la teoría económica, de la teoría del bien público. Pero
hay otra cosa para decir. Cualquier argentino que vaya a estudiar a cualquier otra parte del mundo paga. Como cualquiera. Como cualquiera. Entonces, por un principio de la economía internacional, de la reciprocidad, si me exigís el pago a mí, yo te tengo que cobrar. Negocio. ¿Se entiende? Ojo por ojo, diente por diente, No diríamos. sé, No, porque no así la... no se trata de Pero- hacerle daño a nadie. Claro, sino que, no. Che, si yo de hecho, yo te cuento mi historia personal. Yo hace un año que estoy estudiando una maestría que es pública en España, en la Universidad Complutense de Madrid, a distancia, y yo pago todos los meses la matrícula. La cuota, ¿Cuánto? ¿Se puede 25 euros, no es tanto. saber? ¿Sería en pesos? 40.000 pesos, 45.000 Sí. pesos dependiendo del día, el mes, o la cotización del euro. Pero es plata. Bueno, pero y el español allá también paga 45.000. Porque es un arancel mínimo que le cobran. O sea, Claro, le no hay cobran- diferencia entre un extranjero y el español, ¿no? En O sea, España todos pagan la universidad, Claro. el arancel mínimo, sea pero público por sea igual se privada. paga, te Pero quiero todos decir. pagan la misma tarifa, Sí, sí. porque no hay rivalidad. Entonces, después si mirás desde el punto de vista de la recaudación en las universidades, no te va a cambiar el amperímetro que le cobres a un universitario. Pero... A un extranjero. perdón, a un extranjero. No te modifica mucho. Sí. Pero, por este principio universal de la reciprocidad, si vos me imponés un arancel, yo te tengo que imponer un arancel. Claro. ¿Se entiende o no? Sí, Para sí, que sí, haya equidad. Ese es otro principio de las finanzas públicas, la equidad. A las 10:45 vamos a hablar con Marcelo Capello, que es profesor de finanzas públicas, y también le vamos a preguntar qué piensa al respecto, porque él es profesor. Claro. Y en la Universidad Nacional de Córdoba también hay extranjeros. Ahora, escuchá estudiando. esta. Por ejemplo, me dicen, en Santo Tomé, Facultad de Medicina, el 80% son brasileros. Alguien que tiene conocimiento. El tema es recaudar, dice. El tema es que se reciben y siguen en Argentina. Cualquier conocimiento adquirido agrega valor, porque te permite pensar de una manera distinta, te comunicas socialmente de una manera distinta. Entonces, si vos tenés una sociedad educada, la sociedad se desarrolla de otra manera. Sí. Si esa persona es paraguayo, colombiano, uruguayo y se queda en Argentina y estudió, mejora la sociedad, agrega valor, pero de lo que estamos hablando es del costo y del rendimiento del ahorro público. Porque ¿por qué toma esta medida el presidente Milei? Porque dice, no, yo necesito seguir haciendo motosierra. Todo lo que vea que significa algún tipo de injusticia social, aunque a él no le gusta hablar de la justicia social, o sea, o inequidad social, si querés, yo lo tengo que corregir. ¿Por qué un argentino le tiene que pagar a un extranjero? Porque en definitiva eso se paga con impuestos. Recordá, todavía está el conflicto universitario por los salarios y por todo lo Sí. demás, porque eso sale del presupuesto nacional. Lo que dice el presidente es, yo no le puedo pedir al contribuyente argentino que le banque en la universidad que en su lugar de origen tendría que pagar, porque mucho peruano, colombiano, ecuatoriano, boliviano, paraguayo y chileno viene a la Argentina a estudiar para ahorrarse justamente el arancel, porque en Chile estudiar medicina te cuesta $500 por mes. $500 por mes te cuesta en Chile estudiar medicina. $500 por mes. Entonces, ¿por qué se va a llenar de chilenos estudiando gratis? No importa si después se van, porque si vos estudiaste en Argentina, es como que el que estudió en Harvard, para hacer un paralelismo. Sí. Viste que el que estudió en Harvard viene a la Argentina y dice, yo soy... O sea, te da prestigio. Yo estudié en Argentina, te da prestigio, digamos. Mirá, el chileno se fue a estudiar a Argentina, mirá, aprendió, es un tipo prestigioso. O sea, no eleva el nivel del argentino en el ¿Tenemos mundo. prestigio nosotros? En materia de universidades? Sí, Es decir, en materia de recursos humanos. Por seguimos ejemplo, siendo- yo estudié en la UBA, por ejemplo, así Sí, te dice yo. sí, a nivel nacional, a nivel En la interna- Ditela, por ejemplo. A nivel internacional, las universidades argentinas están muy bien vistas. Han caído mucho de nivel. Estudié en la Pero Universidad sigue de las siendo Madres la- de Plaza de Mayo, por ejemplo. No, bueno, eso es otra, Era barman también Eso ahí es en otra el boliche. eso es otra historia. En la de La Plata. Lo que yo creo que Sí. lo que yo creo que el presidente, y para pasar después al tema de salud, lo Sí. que yo creo que el presidente está intentando hacer es concientizar en la idea, yo creo que va a ser yo creo que va a ser ya en la segunda etapa del primer gobierno, o quizás si tiene un segundo gobierno, en la primera etapa del segundo gobierno,
Él lo planteó en su campaña electoral. Él dijo, yo quiero vouchers universitarios. ¿Te acordás con lo que él dijo? Yo voy a imponer los vouchers universitarios. Claro, ¿Qué son los vouchers sí. universitarios? El Estado te va a seguir pagando la universidad. Pero te va a depositar la guita para que vos vayas y pagues a la universidad que a vos te gusta. Entonces lo que está buscando el presidente es que las universidades compitan entre sí para tener mejor calidad educativa. Sí. Eso es lo que está buscando, Bueno, elevar el nivel. pero estaban en contra también de los vouchers. ¿Cómo vamos a tener vouchers? Pero ¿Qué es está esto? preparando el terreno, ¿eh? Yo Bueno, estoy seguro que está bueno, preparando un terreno. bueno. Eso en materia educativa, o sea, Bueno, la entonces, parte positiva y la parte negativa. Entonces, por por la reciprocidad se debería cobrar a los extranjeros. Porque un argentino estudiando en el exterior tiene que pagar. Equidad. Equidad. Si va a pagar, si vos querés estudiar una maestría en Perú, que en economía hoy No, tiene te cobran, universidad, olvídate. te cobran $800 por mes. O una carrera de grado en Perú te cobran $400 por mes. Por eso los peruanos vienen a la Argentina, los colombianos, los ecuatorianos, los paraguayos, los chilenos, porque la universidad, estudiar en una carrera universitaria en el resto de América Latina, ni te digo en el mundo, tiene un costo altísimo. Sí. En Estados Unidos la gente toma préstamos a 30 años para poder pagarse la universidad. Una carrera de economía en Estados Unidos, yo hablo de lo que yo conozco, una carrera de economía en Estados Unidos está arriba de los $300.000, $400.000. $400.000. Sí. No te estoy hablando de 2 minutos, 2 pesos con 50. Y ahí viste esos créditos. ¿Cuándo no podés ser becado? Claro, Si sos becado es otra historia. Porque en Santo Tomé, que es la de medicina, tenés Sao Borja ahí, ¿no es cierto? Yo la verdad que no ahí al conozco frente mucho nomás. Santo Tomé. Sí es cierto que Santo Tomé No sé está si- no sé frontera si- con Brasil. Sí, no o sé sea, si lo dejé bien, Sao Borja, no sé cómo se llama, algo así, ¿no es cierto? Antes creo la que sí localidad se- de Brasil de Sí, sí, lo tenés ahí al frente nomás, donde van muchos a estudiar, de acá también, pero bueno, somos argentinos. Pero bueno, es interesante esto que decís. Por el sistema de reciprocidad se debe cobrar. No Por importa una si son cuestión de- 2, 3 o 4, hay que cobrar. Por una cuestión de equidad social, una cuestión de, che, el contribuyente es la que te está financiando. Exacto. Entonces, si así como yo estudiando una maestría en España, porque yo creo que el arancel de 25 euros que me están cobrando no paga nada, pero es como un esfuerzo que te piden para ayudar a la administración o al financiamiento de la facultad. De la facultad. universidad. Pero es cierto que paga 25 euros pago yo y 25 euros paga Matías, que es un compañero mío de la facultad que está haciendo, él vive en España y él está haciendo la maestría conmigo. Y él vive a 10 cuadras de ahí y él paga los mismos 25 euros que pago Claro, yo. claro. Y Y vos yo estás tengo el estudiando- beneficio de hacerlo a distancia. Él también, y si desde quiere. tu casa. Desde mi casa. Entonces, desde el punto de vista del movimiento económico, esto de que traen actividad económica, el estudiante siempre cuenta las monedas. Sea de Perú, de Uruguay, el estudiante siempre va a contar las monedas. Siempre. Entonces no te va a generar un movimiento económico muy grande o a decir, che, poblamos Córdoba con extranjeros y movemos los alquileres y todo. No, eso no. No, porque además, siendo gratis, la cantidad de extranjeros en las universidades argentinas sigue siendo muy chico. Son bajos. No son es bajos. lo que dijo. Por eso yo decía, acá en la Universidad del Chaco Austral, ¿cuánto tenemos? No tengo 3, ni 4, idea. 5 debe haber. No es sé ni cierto? no quiero Que arriesgar son un número. profesionales. Algunos se quedaron y están prestando servicio acá. Me parece también bárbaro, ¿no? Como muchos Pero bueno, argentinos se fueron sí. a estudiar al MIT, a Harvard, a la universidad. se han quedado. Matías Cabrera, que estudió conmigo en la Universidad de Córdoba, está viviendo en España, es gerente de una sucursal del Banco Francés y es un argentino que se fue a hacer una maestría. Claro. Entonces, hay mucho argentino que va y hace patria en otro lado. Te pregunto, estudiar, vos que conocés, que tenés conocimiento, después pasamos al ámbito de la salud, porque ese es un tema sensible Sí, también. nos quedan 5 minutos. Sí. Estudiar en Canadá, ¿también es caro? No conozco qué países son gratuitos, Ajá, pero sé bien. que una parte importante de los países de América y de Europa cobran por Sí, está. porque es caro, porque estudiar en la universidad es caro. Te digo, una carrera de economía en una universidad privada en Estados Unidos son $400.000. O en una universidad pública, porque una parte del financiamiento sigue siendo del Estado, aunque sea arancelado, cuesta $400.000. O sea que si querés ser un profesional, tenés que pagar. Seguro.
Que además te modifica los incentivos también, porque cuando la universidad es gratuita, vos podés estar 20 años, Claro, como el alumno claro, regular no te recibís claro. nunca. Sí, eso también. Cuando te duele todos los meses la cuota, decís, che, esto me tengo que recibir rápido. Rápido, Me tengo exactamente. que recibir En rápido. un tiempo porque- récord, si es posible, ¿no? Claro, porque, Sí. porque te cuesta, ¿viste? Entonces cambian los incentivos, que ese es el objetivo del presidente Milei, básicamente. Del arancelamiento. Arancelar para mostrar que hay un esfuerzo, para mostrar que es necesario, que nada es gratis, que tenés que todo cuesta y que cuanto antes te recibas, mucho mejor. Y bueno, porque dicen las universidades podrán, no deberán, lo que respeta la autonomía también. Ah, eso es muy importante. Es bueno el mensaje ese porque hay algo para aclarar. No, esto tiene que pasar por el Congreso. Claro, todavía se verá. Hay un Hoy anuncio. creo que se debate, hoy se debate. No, hoy solamente ¿No? se elige al presidente de la Cámara de vuelta. Bueno, la reforma del régimen migratorio incluirá el arancelamiento de las universidades y la de la atención sanitaria para los Pero extranjeros. no es hoy, negro. ¿No es hoy? No. Ah, pensé que era hoy, ¿vos sabés? No, hoy solamente se elige Capaz. o se reelige a Martín Menem. A ver, ya te... Uy, qué tema ese, ¿eh? Bueno, pero terminemos el tema Bueno, de la... dale. Total, tenemos un rato largo. Dale. No es lo mismo cuando lo analizás desde el punto de vista sanitario. Porque ahí sí tenés costos crecientes y la atención sí rivaliza la atención de un enfermo argentino con la atención de un enfermo extranjero. Dale. Porque el costo de cualquier tratamiento sanitario es carísimo. Es muy caro. Y los recursos son nacionales. El financiamiento, nacionales o provinciales, el financiamiento del sistema sanitario es del contribuyente nacional en el caso de que el hospital sea nacional, Claro. o provincial en el caso de que sea provincial, pero una jeringa cuesta caro. O sea, Descartable, ¿no? cuando vos vas a Sí. estudiar, vos llevás papel, lápiz, una computadora, en el peor de los si necesitas y qué sé yo, el profesor es uno solo. O sea que no agrega costo que haya 4 o 5 más. Pero cuando te vas a atender al sistema sanitario, Son los varios ahí. insumos Sí. cuestan mucho más. Además, no es lo mismo esperar a 20 pacientes que tenés que esperar a 50 porque te vinieron 30 de Bolivia a atenderse. ¿Se entiende? Claro, le está sacando la oportunidad. Le a otro. está sacando El la tiempo, necesidad, sí, la porque necesidad. una enfermedad no es una oportunidad. La Claro. necesidad. Es duro decir eso. Sí, Es no. duro, pero es la realidad. Y No. hay que primero los argentinos, en este caso. Pero es que así ocurre. Y bueno. ¿Por qué vienen los bolivianos a atenderse a la Argentina? Y a cobrar planes Porque también. si te cortas la pierna en Bolivia, Tenés que garpar. pero no te arreglan la pierna hasta que no pusiste la plata. No hay una cuestión humana, de sanitaria, de defender la vida, no. Poné la tarasca, negro, y después vemos cómo te arreglo la ¿Por qué pierna. somos tan solidarios nosotros? Porque está en nuestra Constitución. Gobernar es poblar, dijo ¿Por Juan qué? Bautista Alberdi. Pero ¿por no qué? había nadie en Argentina cuando dijo eso Juan Bautista Alberdi. ¿Y por qué? Porque también hicimos y nos tomamos muy a pecho el preámbulo, parece, ¿no? Sí, porque nuestra Constitución es de 1853, después fue reformada muchas Va, sí, veces, bueno. pero es de 1853. Para todos los extranjeros que quieran habitar suelo argentino. Porque la Argentina era el suelo virgen, pero Claro. ahora ya no, No, de ahora virgen ya no no. tenemos nada. Sí, claro. De hecho, Pero bueno, hemos ido. entonces, por un lado la educación, La educación que- es para analizarlo. por el sistema de reciprocidad hay que cobrar. Pero, importantísimo, esto no es una decisión que se pueda tomar. Si lo hace el presidente por DNU, porque tiene problemas para que se traten las cosas en el Congreso, esto va a tener resistencia, ¿eh? Se lo van a intentar tumbar si lo hace por DNU. Porque esto es una ley que tiene que cambiar la ley de financiamiento educativo universitario. Y tiene que cambiar la ley de sanidad. Tiene que modificar un montón de cosas. Eso tiene que tratarse en el Congreso. Yo no sé si lo van a meter en extraordinaria, no creo. Pero bueno, se anunció. ¿Puede intentarlo por DNU? Sí, puede intentarlo por DNU, pero va a haber quejas, va a haber cautelares, le van a meter de todo, digo. Sí, bueno, pero ¿por qué no lo puede hacer por DNU? ¿Qué Porque tiene? es una ley del Congreso, él no puede, Bueno. él no puede legislar, es el poder ejecutivo. Y bueno, pero ¿y cuántos Es DNU cierto- metió Alberto Fernández, Cristina? Sí, todo? pero Entonces no. para él no existe el DNU. Para él Pero no, depende de qué naturaleza tiene el DNU, Ah, Colo. Hay bueno. cosas que él está autorizado por la ley bases a hacer. no. Ujú. En el artículo 2 creo que está de la ley base, las autorizaciones que tiene para legislar, Bien. los famosos superpoderes. Pero hay cosas que él no puede hacer. Y esto, modificar, eso no está autorizado por la ley base. Le quedan
creo que le quedan 190 días de superpoderes, porque los superpoderes se lo dieron por un año. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Así que vamos a ver qué pasó. De cualquier manera, está explicado desde el punto de vista del bienestar económico. Un estudiante extranjero sentado al lado de un estudiante argentino no le agrega mucho costo a la Argentina, y que pague un arancel tampoco ahorra mucho dinero. Bien. Bueno, No, desde el punto de vista de sí. salud, sí, Sí. el salud es diametralmente distinto, es totalmente distinto, y ahí sí tendrían Vos sabés que avanzar en cobrarle a los extranjeros. esto repercutió de la mejor manera en el pueblo, ¿eh? Esto de cobrar la salud a aquellos que pasen frontera y quieran venir a hacerse atender acá, sea paraguayo, brasilero, boliviano. Sí, porque además nosotros tenemos Uruguayos también, que están tiene, cerca, ¿no? Uruguayos también. todo el mundo tiene problemas con el financiamiento sanitario, Bueno. porque es carísimo. ¿Sabes cómo va a Pero caminar? nosotros además tenemos adicionalmente, digamos, Estados Unidos tiene un sistema básico de salud, por ejemplo, y Europa también, pero todos tienen que pagar su seguro. Allá se le llama seguro a la obra social. Si vos no tenés el seguro al día, que son todos los habitantes poniendo guita, no te atienden en los hospitales Ahora, públicos. Martín, escuchame una cosa. ¿Cómo lo ves vos decir, bueno, sí, a ver si se puede decir una autonomía de cada provincia o de cada provincia? Que acá, por ejemplo, en el hospital cabecera de Saspeña, el 4 de junio, que va a sonar feo, por ahí que no vengan a hacerse atender santiagueños, por ejemplo, o correntinos. No, eso no puede ser porque somos un país federal. Bien, listo. Nosotros tenemos libre transitabilidad en todo el territorio argentino. Somos un país integrado federal. Si no, empezamos la discusión entre unitarios y federales. Bien, perfecto. Bueno, escuchar este mensaje, a ver. Yo estudié en la facultad, la UTN de Resistencia, y en esa época había un montón no digo que había mucho, pero había bastante gente que era del Paraguay y peruano. No eran de los más estudiosos. A muchos estaban 10, 12 años, les llevó la carrera, o sea, tranqui nomás. Pero ella, como siempre Argentina estuvo por debajo de todo esto, el cambio de moneda les favorecía estar acá. Para nosotros eran como reyes. ¿Está bien lo que dice? O bueno, opinar sobre lo que dice la expresión de este Cuando oyente. es gratis no hay incentivo porque no hay un esfuerzo económico. Entonces, cuando es gratis vas a estar el tiempo que quieras. Bueno, pero la estadía de un brasilero, un paraguayo, un colombiano, se paga, hay que pagar, también es gasto. Sí, pero ¿quién paga la estadía del paraguayo? ¿La familia paraguaya? ¿A quién le van a pagar? Pero y también hay un gasto. Voy a decir, che, loco, recibiste porque no te podemos estar manteniendo todo 10 años en Argentina. Bueno, pero eso es decisión. Yo no me puedo Ujú. meter en la decisión de la familia. Sí. En decisión del padre, de la madre, o del pariente, o de quien sea, o de él que está trabajando y dice voy a aprobar una materia por año, qué sé yo. En promedio las carreras universitarias tienen 30 materias por año. O sea, si una materia por año te reciben 30 años. Pero yo te aseguro que si vos estás pagando la carrera, vas a aprobar, laburando 16 horas por día, vas a aprobar 3, 4 materias por año, porque cuanto antes te puedas sacar ese problema de encima de ese gasto, mejor. Sí, conozco, Jorgelina me dice ahí brasileros, peruanos, de Colombia, también ¿A acá, dónde? ¿Acá en la acá en la UNCAUS? universidad. Sí, quizás yo conozco brasileros que se han recibido como técnicos bioquímicos, no sé qué, y que son buena, bueno, los he conocido, son buena gente y están trabajando acá en la UME también. Y quizás los que residen acá en Argentina, colombianos, quizás son los que están viviendo acá en Saspeña ya. Aquellos que se vinieron y armaron su familia acá, y hay otros que sí, seguramente Bueno, quizás vienen. Pero eso no, se le va a cobrar a los residentes, Sí. a los universitarios Extranjeros no a residentes. extranjeros no residentes. Claro. Bueno, pero acá No. en 4 meses estás en un documento. Sí, o alquilás algo, una habitación, y llevas el contrato y decís yo estoy viviendo acá. Y listo. Bueno, Bueno, ya está al aire, no lo quiero hacer esperar al profesor Marcelo Capello, es vicepresidente general de la Fundación Universitaria y profesor universitario. Buen día, profesor, ¿cómo está? Buen día, Martín. ¿Cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro también. Profe, pasó o está a punto de cumplirse el primer aniversario del gobierno del presidente Milei. Desde el punto de vista
económico y sobre todo en su especialidad en las finanzas públicas, ¿qué hay de positivo y qué hay de negativo en este primer año? Y bueno, como normalmente se está planteando en la macroeconomía, uno lo podría plantear como una evolución positiva, punta a punta, y con algunos peros en materia social, digamos, o sectorial. En macro, por ejemplo, bueno, acá justo tengo unos números. En noviembre del año pasado la inflación era de 1,8%, y en noviembre de este año probablemente vaya a estar en torno a 2,7%, o sea, 10 puntos menos. Bajó mucho la tasa de interés, la brecha cambiaria era mayor al 160% el año pasado, ahora es menor al 10%. Subieron mucho los depósitos en dólares, las reservas brutas subieron también 40%. Todo lo macro financiero, macro fiscal, la mayor parte de las cosas han mejorado. Bueno, ni hablar de la cuestión propiamente fiscal, donde por primera vez después de 15 años hay un pequeño superávit financiero, superávit fiscal, después de 15 años seguidos de déficit. Entonces, desde el punto de vista macro, fiscal, financiero, positivo el primer año de Milei. Yo diría que muy positivo, si se dio cuenta. Profe, es importante que se quede quieto porque tengo problemas con la recepción del audio. Perfecto. Por favor, le pido. Siga. Bien. Positivo el primer año, macro. La parte macro, totalmente. Donde hay algunos peros, bueno, en la evolución de la actividad económica y en algunas cuestiones sociales y de ingresos. Suponte, la producción total todavía está por debajo de noviembre del año pasado. Por ejemplo, la producción del PIB, que sería la producción total, está en torno a 3% menor un año atrás. O sea, casi mucho, comenzó levemente a recuperarse, pero todavía no recupera el nivel de noviembre pasado. Es lo mismo la industria. Sí, la venta de autos en octubre de este año está un poco mejor que en octubre del año pasado. Y en ingresos, el salario privado formal, es decir, alguien que está en blanco en el sector privado, en noviembre está un poquito mejor que en noviembre pasado, 2% mejor el salario. O sea, que haya mucho salario diciembre, enero, febrero, marzo, luego comienza a recuperarse y está ahora un poquito mejor que un año atrás. El salario en el sector público está peor, 13% por debajo. Porque el ajuste fiscal se dio sobre salarios públicos, jubilaciones, como es conocido. Un jubilado, depende, si es un jubilado de la mínima, dado que el bono de 60.000 pesos no se ha actualizado, estaría ahora en noviembre un 3% por debajo de poder adquisitivo que en noviembre del año pasado, 3% por debajo. Y si es un jubilado que no cobra el bono, ¿no?, está 2,6% mejor ahora que hace un año atrás. O sea, los jubilados prácticamente han recuperado el poder adquisitivo que perdieron al inicio de la gestión de Milei. Lo que pasa es que habían perdido mucho poder adquisitivo en los 4 años de Alberto Fernández e inclusive también en los 4 años de Mauricio Macri. Esa es la pérdida que quedó en las jubilaciones. La asignación por hijo está ahora en valores reales un 100% arriba. Y fíjate, la tasa de pobreza, de acuerdo a un cálculo privado confiable, estaría ahora 9 puntos, no ahora, sino en mayo, octubre, 9 puntos arriba que... Y en la macro, yo diría, bastante mejor de lo que uno podría esperar para un primer año de este gobierno, y con algunos peros en materia de actividad y social. Pero una gran diferencia con otros ajustes, como por ejemplo el primer año de Macri, o algún ajuste que hubo también con Alberto, es que después de un año de ajuste, hay todavía chances
de que la macro siga mejorando, porque los fundamentos de la macro han mejorado. Equilibrio fiscal y algo que no se está prestando tanta atención, pero para mí es fundamental, además del equilibrio fiscal, y es que está aumentando mucho la exportación de energía, además de que estamos saliendo de las exportaciones de gas, hay superávit energético y además las proyecciones privadas y públicas respecto de las exportaciones de energía y minería son muy, muy positivas. Hay cálculos que hablan de que en el 2030 vamos a exportar 36 mil millones de dólares más en energía y minería que en el 2024. Recordemos que esa cifra, un poco arriba de 30 mil millones de dólares, es lo que exporta todo el sector agropecuario. Y eso ya dice mucho. Siempre el sector agropecuario y agroindustrial fue el principal exportador de Argentina. De acá a 6 años vamos a tener la energía y la minería a la par del sector agropecuario en materia de exportaciones. ¿Por Ese qué, es el resumen. por qué, profe, uno no lo nota, digamos, no ve un aumento del bienestar importante por lo menos acá en el norte del país? Después podemos discutir la dependencia, la coparticipación y todo lo demás, pero el Chaco, por ejemplo, es una de las provincias o la provincia que más aumentos salariales por encima de la inflación dio en todo este año, y la verdad es que uno no ve un aumento del bienestar, digamos. Que tiene las tarifas, tiene mucho que ver, el reacomodamiento tarifario que le quita salario, le quita disponibilidad para el consumo. ¿Qué análisis puede hacer al respecto? Bueno, recién decimos que el salario privado está ahora 2% mejor que hace un año y el público 13% por debajo. Sí, pero no lo... Es exactamente el caso de Chaco, pero no lo tantean, no me da la sensación, o es quizás una sensación mía nomás, pero a mí me da la sensación de que el ciudadano, el empleado privado formal acá en el Chaco, no siente que ese 13% existe, digamos, no ve un aumento de su bienestar. Le pregunto, ¿usted cree que no es así? En el caso privado es 2%, en el caso público es una caída del 13%. Yo creo que es lógico que después de un año no se sienta todavía una mejora en el bienestar. Una razón es la que vos decías, que se ajustaron mucho las tarifas, transporte, energía. Entonces, eso ha golpeado mucho los presupuestos familiares. Pero además, si después de un año del ajuste, si los salarios hubiesen mejorado mucho, hasta sería sospechoso respecto a qué está ocurriendo con el plan económico. Porque, a ver, ¿por qué planteo esto que les debe sonar raro? Porque normalmente Argentina ha tenido un ciclo económico donde las recuperaciones se daban por rápido aumento de salarios y gasto público, que aumentaban el consumo. El aumento de consumo también llevaba a un aumento de la producción. El aumento de la producción llevaba a un aumento de las importaciones. A su vez, el aumento del gasto público llevaba al déficit fiscal, el déficit fiscal llevaba a la emisión de dinero, la emisión de dinero llevaba a la inflación. La inflación hacía atrasar el tipo de cambio, eso hacía aumentar más las importaciones, hacía caer las exportaciones. ¿Y a dónde terminaba el ciclo de expansión? Con más importaciones, menos exportaciones, en algún momento empezaban a caer las reservas del Banco Central, se le terminaban las reservas del Banco Central, devaluación para poder salir de esa situación, devaluación del peso, o suba del tipo del dólar, inflación, caía el salario real y se acabó la suba del consumo. Ese es el típico ciclo económico de Argentina. Recuperación por aumento de salarios y de gasto público hasta que se terminaban las reservas del Banco Central. Devaluación y vuelta a empezar. Por eso, si después de un año de ajuste y donde realmente se están mejorando los fundamentos de la economía, ya estuviéramos con un boom de consumo, sería sospechoso porque estaríamos de nuevo en ese ciclo fácil de consumo que te lleva después de un tiempo a una nueva crisis. En todo caso, es mejor un ciclo en el cual se vaya más lento en el crecimiento del consumo, se mejoren realmente los fundamentos de la economía, pero que la economía crezca
primero se recupere y después pase a tener crecimiento durante varios años seguidos. Y todavía hay chances de que eso ocurra por algunas de las cuestiones que antes aclaraba. Por ejemplo, este tema de que están creciendo y van a seguir creciendo en forma importante las exportaciones de petróleo, gas y minería, porque eso va a generar los dólares necesarios para que no se vuelva a quedar sin reserva en el Banco Central y tenga que volver a devaluar mucho. No obstante, va a ser una economía, como ya lo es, con un tipo de cambio relativamente bajo, que ya está bastante bajo el tipo de cambio, aunque no tan bajo como la convertibilidad, o incluso fue más bajo en el 2015 con Cristina Fernández, pero va a ser una economía de tipo de cambio bajo por esta afluencia de dólares que traiga la energía, y además si volvemos a los mercados internacionales de crédito, y con dólares bajos va a haber algunos sectores económicos, sobre todo en la industria, algunas ramas industriales, que se le va a complicar mucho la situación. Esas ramas industriales muy protegidas, que dependen mucho del tipo de cambio, ahí van a tener problemas, y por eso va a hacer falta que el gobierno también siga haciendo reformas para mejorar la competitividad, que no sean devaluando, ya ¿Es sea quitando bajando impuestos? desregulando, el tema del mercado laboral, las regulaciones, los costos laborales que no son los salariales, para recuperar la competitividad por otra vía que no sea subiendo el dólar. De lo contrario, se le va a complicar mucho a una porción del sector industrial que ya lo ha advertido y por supuesto está haciéndose escuchar al respecto. Usted como vicepresidente deliberal de la Fundación Mediterránea, dado que la Fundación Mediterránea tiene oficinas en el NEA, en el NOA y en la región centro, y usted tiene reuniones, de hecho ha estado en misiones la semana pasada, creo, o la anterior, cuando habla con esas regiones, ¿qué saca de ahí? ¿Qué le dicen? Porque, por ejemplo, el norte depende muchísimo de la coparticipación. Yo soy muy crítico de la coparticipación, pero es la realidad que nos toca, profe. Esa es la verdad. El norte presenta un nivel de gasto público generalmente mayor, por ejemplo, la zona pampeana, que básicamente deriva de la coparticipación, lo que vos estás diciendo, pero no es igual en todo el norte. Por ejemplo, en el NEA tienen mejor coparticipación per cápita, porque siempre hay que verlo por habitante, Formosa por lejos, después sigue Chaco, y en menor medida Misiones y Corrientes. Misiones y Corrientes no están favorecidas por la coparticipación, lo mismo que Salta en el NOA, o Tucumán, y sí recibe mucha coparticipación per cápita La Rioja, Catamarca. Entonces, en ese sentido es un poco heterogéneo el norte. Depende más de gasto público que otras zonas de Argentina, pero con bastante diferencia entre provincias. Por supuesto, ahora, este año, ¿qué pasó con los recursos de las provincias? Primero que la recaudación nacional y la misma provincial bajó por la recesión. Este año fue recesivo, sobre todo el primer semestre, y con recesión cae la recaudación de impuestos provinciales y nacionales. Y si caen los nacionales, hay menos coparticipación. Por otra vía, parte del ajuste fiscal que realizó el gobierno de Milei fue a través de las transferencias que se le denominan discrecionales a las provincias, aunque algunas son más discrecionales que otras. Por ejemplo, transferencias para hacer obras públicas, que prácticamente fueron cero este año, o sea que prácticamente se eliminaron, y eso tiene que haber dificultado mucho también la actividad económica en el norte, porque era más dependiente de la obra pública que se financiaba con transferencias nacionales. Por eso en el NEA NOA se nota menos la recuperación incipiente que hay en otras regiones. Sobre todo la recuperación se nota más donde pega más fuerte la energía y la minería, especialmente petróleo y gas. Neuquén, obviamente, en primer lugar por Vaca Muerta. No se siente, como bien lo decías, tanto en NEA y NOA, ¿no? Después depende de cada economía regional, de cada producción regional. Por Profe, ejemplo, en Posadas
el precio de la yerba había caído mucho o ha caído mucho, entonces eso ha dificultado a los productores yerbateros, pero ahí, bueno, ya depende de cada economía regional con sus características en el sector privado. Pero por supuesto el sector público este año ha ajustado tanto a nivel provincial como nacional, y donde esas economías que dependen más del gasto público sienten más la recesión de este año. Ayer anunciaron, me quedan un par de preguntitas más y lo libero, profe, y le agradezco mucho por este tiempo. Estamos hablando con el profesor Marcelo Capello, vicepresidente liberal de la Fundación Mediterránea y profesor universitario. Ayer anunció Manuel Adorni, el vocero presidencial, este proyecto de arancelar la universidad para estudiantes extranjeros no residentes, y lo mismo en el caso de la atención sanitaria. Si a cualquier extranjero que se venga a atender a la Argentina va a tener que pagar el costo. ¿Qué análisis económico hace de eso? Yo un poco lo expliqué antes de comunicarme con usted, usé mucho de lo que usted me enseñó, finanzas públicas, Pareto, teoría del bien público, externalidades. No es lo mismo, es lo mismo en materia educativa, es lo mismo 35 estudiantes que 40 en un aula, no agrega costo marginal, pero en la salud cambia bastante. Me gustaría una breve explicación de su opinión, digamos, que si lo ve como positivo, lo ve como neutral, ¿qué siente? Cuando se trata de estudiantes extranjeros en donde se puede corroborar que son de familias de ingresos medianos y altos especialmente, que no está mal que paguen por una cuota, un arancel, como se llame, porque normalmente son estudiantes que en sus propios países pagarían la universidad y que vienen a Argentina porque es gratis, ¿cierto? Terminan de estudiar, normalmente se vuelven a sus países de origen. La pregunta es qué quedó para Argentina, digamos. Es parecido, ojo, a cuando un argentino estudia gratis en la universidad y se recibe y después se va a vivir al extranjero, digamos. Estudió gratis, pero que quedó, digamos, de ese aporte económico y social que después realiza el profesional, si inmediatamente se va a vivir al extranjero. Repito, no sé si es tan simple medir la capacidad económica de un extranjero. Si se la puede medir, si se trata de estudiantes de ingresos medios altos, no me parece mal que se aplique alguna cuota o arancel para ayudar a financiar algunas otras actividades que se tengan por parte de las universidades públicas de Argentina, ¿no? ¿Salud? En el caso de la salud, me parece que depende también mucho de la reciprocidad. Yo no soy un especialista en estos temas, pero muchas veces uno lee la información de que en otros países, por ejemplo países vecinos, no siempre ocurre que un argentino que tenga algún problema de salud va a un hospital o un centro de salud de esos países y es atendido gratuitamente. Entonces, así mismo, por reciprocidad, no debería ser así en Argentina, ¿no? Uh-huh. O sea, en ese caso me parece que debería funcionar la reciprocidad, convenio entre países. Si en el extranjero los argentinos no nos podemos atender gratis en los hospitales públicos, tampoco debería ser gratis el hospital argentino para un extranjero. Profesor Gustavo Romero lo saluda, buen día. Una sola preguntita y muy sencilla, ¿no? Desde mi mirada y trasladándosela a usted, sería, primero, cuidemos lo nuestro, cuidemos a la gente, a nuestros adolescentes que quieren ocupar ese lugar en las universidades o facultades. Y por otro lado, ¿por qué? Digo, ¿no? Porque estuve leyendo, hay algunos decanos, por ejemplo, o rectores de universidades que se oponen a esto. ¿Por qué? ¿Cuál es, si me puede decir usted desde su punto de vista y su opinión, por qué se oponen a esto, al sistema de reciprocidad, ¿no? Digo, también a arancelar a aquellos que vienen a estudiar desde otros países? Por ejemplo, en Santo Tomé se pasan desde Brasil, me dicen el 80% está ocupado por brasileros, por ejemplo, la facultad ahí. Bueno, porque la universidad pública hay todo un tema con la cuestión de la gratuidad. Acá, como sabe bien Martín, él estudió aquí en la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, gratuita, donde yo soy profesor. Yo estudié, por supuesto, también allí.
toda mi trayectoria educativa fue en la educación pública, primario, secundario, universidad. Hay todo un tema con la gratuidad, que me parece bien. Yo creo que los rectores a veces, por miedo que se empiece a hablar de eliminar la gratuidad parcial o totalmente para el resto de los alumnos, o sea, los locales, no deben querer entrar en la discusión de quitar la gratuidad para los extranjeros, es decir, porque lo deben ver como una punta de lanza para después hablar de aplicar aranceles o no a los locales, pero eso ya sería otra discusión. Me parece que por allí debe venir la resistencia de los rectores, o de algunos que yo he escuchado, que no tiene mucho sentido educar en las universidades argentinas a extranjeros con poder adquisitivo y que en sus propios países les cobran por estudiar y que se crucen para estudiar gratis en la Argentina. Me parece que no tiene mucho sentido, porque además esa cuota que se le puede cobrar al extranjero se puede utilizar para dar becas, por ejemplo, a los estudiantes argentinos que no tengan recursos. Porque ir a la universidad, por más que sea gratis, que no haya que pagar para un local, pero hay otros costos. Por ejemplo, acá en Córdoba vienen muchos estudiantes que son del interior de la provincia de Córdoba y tienen que pagarse un alquiler y la manutención aquí en Córdoba. Entonces, si se trata de familias de bajos recursos, eso que se le cobra al extranjero se podría utilizar para becar a un estudiante argentino de una familia pobre, de una familia que no pueden ver sus hijos a la universidad, aun cuando sea gratis, por el hecho de que no tienen recursos para pagar un alquiler o para estar sin trabajar. Porque el problema de una familia pobre, una familia de bajos ingresos, es que los jóvenes de esa familia, si no trabajan, no generan un ingreso y complican, por supuesto, el presupuesto familiar, y muchas veces no estudian por ese motivo, porque deben dedicarse a trabajar. Entonces, un sistema de becas que ya existe, que podría ser mejorado, ayudaría en ese sentido. Y esos ingresos que se podrían obtener cobrándole a los estudiantes extranjeros, se podría dedicar a esta finalidad. Eso es fantástico. La última pregunta, prometo, profe, porque se nos fue el tiempo. Yo podría estar hasta las 12, pero no puedo robarle tanto tiempo a usted. Vamos camino a no ser que haya una sorpresa mañana o pasado y el presidente Milei ponga en sesiones extraordinarias el tratamiento de presupuesto, cosa que sería bastante improbable en este momento. Vamos camino a una nueva prórroga de presupuesto nacional con, según Guillermo Franco, la actualización al 2024 del presupuesto 2023, o sea que arrancarían con los presupuestos, con lo ejecutado en el 2024. Pero me gustaría desde la norma económica que usted me diga qué opinión tiene al respecto. Déjeme darle la mía como ex alumno suyo. Un año está bien, 2 años me parece una barbaridad porque le da al presidente la absoluta discrecionalidad para hacer lo que quiera con ese dinero, y la verdad es que un liberal no hace eso, ¿no? Un liberal se ata las reglas y dice esto es lo que puedo hacer, y da certidumbre sobre todas las provincias que están viendo un machacazo terrible en sus ingresos de coparticipación. Más teniendo en cuenta, profe, que el año que viene no va a haber inflación, entonces no va a haber un financiamiento inflacionario del presupuesto. O sea, la guita que está presupuestada es la que va a entrar. Sí, por supuesto que siempre es importante tener presupuesto aprobado. Desde el punto de vista institucional es súper importante. Ahora bien, este gobierno actual nacional, como todos sabemos, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras. Entonces, para poder aprobar el presupuesto necesita votos de otras fuerzas políticas. Esas fuerzas políticas, los que podrían dar el voto para aprobar un presupuesto, están conformadas por legisladores que vienen de alguna provincia, ya sean Senado o diputados, provienen de alguna provincia. Y uno lo que ve en el debate es que esos legisladores que podrían llegar a votar el presupuesto y le quieren sacar un poco más de plata al gobierno nacional, porque quieren, digamos, hacer algunos cambios,
que probablemente implicarían salir del déficit cero, o implicaría gastar menos en otras cosas, pero no se explicita en qué gastarían menos. Y esa parte ya no me gusta, porque de una vez por todas hay que permanecer con déficit cero. Te diría que si para mantener el déficit cero el año que viene también hay que hacerlo con el presupuesto del 2023, es decir, prorrogando o una vez más, prefiero eso a tener un presupuesto aprobado, pero que vayamos de nuevo al déficit fiscal. Y si bien prorrogar el presupuesto le da mucha discrecionalidad, en este caso al presidente Milei y al ministro Caputo, pero la personalidad del presidente en este momento es la única garantía de que se mantenga el déficit cero. Es decir, su personalidad y su postura de que no hay plata y no vamos a gastar si no hay ingresos. Hoy por hoy eso es lo que le está dando certidumbre al mercado, a los argentinos, de que vamos a seguir con equilibrio. Entonces, si para arreglar la cuestión fiscal hay que estar un año más con el presupuesto prorrogado, pero eso implica seguir con esa regla implícita, porque no está explicitada, en el presupuesto la querían explicitar, pero hoy por hoy lo que garantiza la regla es el presidente Milei. No hay plata, no vamos a gastar más de lo que ingresa. Y el mercado le está creyendo. Entonces, para concluir, antes que un presupuesto aprobado, pero donde haya que ceder y gastar más y salir del déficit cero, prefiero prorrogar el del 23 y mantener el equilibrio fiscal en base al comportamiento del presidente y del ministro. Creo que Argentina necesita primero consolidar eso y después arreglar otro tipo de cosas. Ojo que no solo la nación este año está equilibrada, la mayoría de las provincias también están equilibradas. ¿Qué quiere decir con eso? Que si están equilibradas, pueden seguir equilibradas el año que viene. Sí. Ocurre que el año que viene se vota y los gobernadores quieren gastar más en un año donde hay votación, porque siempre han hecho eso, están acostumbrados que el año de la votación hay que gastar más para conseguir más votos. Pero si este año están la mayoría equilibrados, no quiere decir que el año que viene van a tener una crisis y no van a poder pagar los sueldos. Entonces, hagamos un esfuerzo, algunos años más, nación, provincia, de mantener el equilibrio e ir arreglando las cosas, y después institucionalmente tengamos el presupuesto y todo lo que haga falta. Pero primero garanticemos el equilibrio y que no vamos a volver a las andadas en esa materia. Profe, muchísimas gracias por este tiempo. Le mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Abrazo para ustedes, que anden bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno. Charlamos entonces con el vicepresidente liberal de la Fundación Mediterránea, el profesor Marcelo Capello, su punto de vista. Marcelo Capello, para los oyentes que no saben, fue uno de los diseñadores del plan de gobierno de Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich era candidata a presidente de la Nación. Estaba Carlos Melconian como cabeza política de la preparación del plan, pero atrás, en la parte, en lo pragmático, o sea, laburando en serio en un plan económico nacional, estaba el liberal de la Fundación Mediterránea y Marcelo Capello era el que comandaba ese plan económico. Parte de ese plan económico lo está ejecutando Federico Sturzenegger y algún que otro funcionario que todavía queda en el gobierno, porque lamentablemente una parte importante ya se fue, duró 3-4 meses. Bueno, ahí está. Eso es lo que opina el profesor Capello del primer año del presidente Javier Milei. Bueno, ¿te parece que hagamos una pausa? Sí, así nos reacomodamos. Dale, hacemos la pausa.